grabar. ¿Sí me escuchan correctamente, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Entonces, voy a pasar rápido, pronto para los que no se pudieron conectar el sábado, pues empezamos una presentación que también está en Sabio sobre los diferentes elementos que conforman una línea de transmisión. Entonces, algunos conceptos básicos que tenemos que tener claro, por ejemplo, el span, que es la distancia horizontal entre un punto de apoyo y el otro, es decir, entre una torre y otra, ¿cierto? El span es variable, dependerá de las condiciones del terreno y de los criterios de diseño, los diferentes tipos de torres que ahorita nos vamos a profundizar, como por ejemplo, en este caso vemos dos tipos de torres, las torres de tensión, que son las torres aquellas donde podemos verlas como torres de inicio y fin de línea, son aquellas torres que por las circunstancias del cable, que en este caso el cable solo está hacia un lado, deben ser más robustas que las demás, ¿cierto? Para soportar ese exceso de fuerza resultante. Mientras que, por ejemplo, las torres que están en el centro, que se llaman torres de soporte o torres de paso, simplemente son torres que soportan, o más bien que la resultante de las fuerzas horizontales es cero, porque el conductor entra y sale, ¿cierto? Cuando hace un diagrama de fuerza sobre un punto en esa torre o el punto de apoyo de la torre, pues el diagrama de fuerzas hacia el eje X es cero. O sea, que en el eje vertical, pues por supuesto estará el peso de tanto el conductor como el aislador, y eso es lo único que yo soporto. También tenemos el SAC, que es la distancia horizontal, o peor, la distancia vertical entre la línea punteada imaginaria que une los dos extremos del cable y el punto más bajo de esta distancia aquí, el SAC. En español, esta distancia se denomina normalmente flecha, ¿cierto? Y la distancia desde el punto más bajo de la línea hasta la tierra se llama, o hasta el punto de referencia se llama distancia vertical en inglés, o en español se conoce también como parámetro de la catenaria. La catenaria es la curva que describe el conductor cuando se sujeta entre los dos extremos. Aquí lo vemos, ¿cierto? El conductor está formando una curva que en principio pudiéramos pensar que es una parábola, pero no es una parábola, es una catenaria. Ya luego veremos cómo es la ecuación de la catenaria. En ese sentido, si se hacen algunas aproximaciones, la catenaria se puede aproximar a la parábola y tendremos dos juegos de ecuaciones, un juego de ecuaciones exactas, ¿cierto? Con la ecuación propia de la catenaria, y un juego de ecuaciones aproximado con la ecuación de la parábola. ¿Cuál utilizar, una u otra? Pues eso dependerá de las circunstancias, porque en distribución, donde las distancias horizontales, es decir, los vanos o el span, son bastante cortos, pues la ecuación de la parábola funciona muy bien. Pero, por ejemplo, para distancias para sistemas de transmisión, donde los vanos son ya mucho más largos, sí es apropiado utilizar la ecuación exacta de la catenaria. Pero vuelvo y le digo, eso lo veremos luego. Y algunos otros elementos, como por ejemplo los aisladores, que son los que se encargan de aislar, como su nombre lo indica, o de separar la línea energizada de la torre, que por supuesto estará conectada a tierra, ¿cierto? Normalmente pues están hechos de material de cerámica, bueno, aunque ahora ya hay unos materiales de polímeros compuestos que pues también hacen el papel del aislador. Va a pasar muy rápido todo esto, porque pues, esto es lo que vimos, por ejemplo, de torres, de líneas, algunas consideraciones mecánicas para el diseño de las líneas de transmisión. Los vanos deben ser largos para que el SAC sea pequeño, o más bien los vanos deben ser largos y el SAC debe ser pequeño. Entonces ahí tenemos que entrar a jugar con nuestro criterio de diseñador, qué tan largo puede hacer los vanos para que el saco o la flecha no sea tan grande. Ahí empieza a jugar uno como diseñador.
algunos elementos principales de las líneas de transmisión aérea, los conductores, los soportes o estructuras o torres, que se llama, aisladores, las crucetas, pero 4 y misceláneos, diferentes elementos adicionales. Entonces empezamos pues, a ver, por ejemplo, los principales componentes de la línea de transmisión, los aisladores, ¿cierto? Que son los que ya lo mencioné, aíslan la línea. Ellos tienen una particularidad, normalmente cuando vemos que son verticales completamente como en esta foto, fácilmente podemos decir que esa torre es una torre de paso. Si el aislador tiene cualquier pequeña inclinación, ya la estructura no es de paso y hay una fuerza resultante, por lo tanto, normalmente podemos decir que las estructuras son de tensión o de retención. Los espaciadores, que son el 2, que dice el haz de conductores, se conoce en español normalmente, para evitar algunas cosas, algunos fenómenos, solemos dividir el conductor o el conductor de fase en 2 o más conductores. Recuerden, la corriente, el principio de división de corriente con el fin de disminuir la corriente efectiva que pasa por cada conductor y por lo tanto disminuir las pérdidas, y cuadrado por R, entre más pequeña sea la corriente que pase por el conductor, menos pérdidas van a haber, ¿cierto? El 3, que son los espaciadores, el que mantienen, le dan rigidez mecánica a cada número de conductores de la fase. El 4, estamos hablando del cable de guarda. Lo mencioné, el cable de guarda es un cable que es conductor, pero que en condiciones normales no tiene corriente en sí, y su principal función es proteger a la línea de transmisión contra descargas atmosféricas. El número 5, que es la agrupación de las 3 fases, se conoce como un circuito. Entonces, en esta torre, que tiene 3 conductores de fase por un lado, o más bien 3 fases por un lado y 3 fases por el otro, se dice que es una torre doble circuito. Hay de un solo circuito, de 2 circuitos, de 3 circuitos, bueno, dependiendo de lo que se necesite. Normalmente en Colombia suelen ser de doble circuito. Y ya el 6 y el 7 pues son marcas que se le ponen el ID a la torre y protección contra daños. Esto es lo que yo les decía, miren, los conductores por fase se separan, es decir, esos 4 conductores están al mismo nivel de potencial, ¿cierto? Claro, eso podemos suponer en la fase A de un sistema trifásico, y los espaciadores pues simplemente lo que hacen es mantener como la rigidez mecánica de ese conjunto de conductores para que no vibre, ¿cierto? Normalmente la función es, los elementos adicionales que normalmente suele ver uno puestos ahí en la línea son elementos que evitan la vibración del conjunto en sí. Pueden ser de 2 conductores por fase, de 2 conductores por fase o de 4 conductores por fase. En Colombia se usan esos 2, 3 o 4. El efecto corona, que es cuando se vence la rigidez dieléctrica del aire, o sea, el potencial de la línea, o a ver, el nivel de tensión de la línea, permite que se venza la rigidez dieléctrica del aire y este se vuelve conductor, ¿cierto? Y uno logra ver como ese arco alrededor del conductor. En el día, normalmente no se ve el arco, pero sí se escucha el sonido, es la vibración que normalmente se escucha por ahí cuando están muy sucios los conductores. Igual ahí tendrán más información sobre el efecto corona que pueden encontrar las diferentes partes de la torre, el cuerpo de la torre o la base de la torre y las crucetas. Lo que hablábamos ahorita, las crucetas pues son simplemente esos brazos que le salen a la torre, donde en realidad van conectados los aisladores que llevan a los conductores, ¿cierto? Y algunas, por ejemplo, estructuras que digamos que se mantienen lo mismo para la parte de distribución. El poste de concreto, ahora veremos los diferentes tipos de postes, las crucetas y los aisladores. Hay diferentes tipos de crucetas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es la central, la A que está aquí, o la B, que es tipo bandera. Eso lo determina, las que se pueden utilizar las determina el operador de red. Ustedes revisan, por ejemplo, para los que están en distribución, si ustedes revisan la normativa de Afinia, van a encontrar que ahí están determinadas cuáles son los tipos de crucetas que se pueden utilizar en distribución. Miren lo que les decía, el cable de guarda, que va normalmente en la parte más superior de la torre, protege como una especie de carpa de circo al conductor o a los conductores, evitando que las descargas atmosféricas caigan sobre ellos. Es decir,
funciona en efecto como un pararrayos. La idea es que las descargas atmosféricas caigan sobre el cable de guarda, que normalmente no tiene corriente, y ese cable de guarda conduzca ese exceso de corriente del rayo hacia la torre, hacia el piso, pues por el sistema de puesta a tierra que debe tener la torre. ¿Hasta hay alguna pregunta? Voy muy rápido porque esto ya lo vimos la clase pasada. Estoy haciendo el recuerdo para los que no asistieron. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Me escuchan? Sí, estoy. ¿Sí me escuchan, muchachos? Se la escucha más tarde, no hay pregunta. Ok. Esto como tal y en el video me oyen, me escuchan, porque no con la sección de espiritismo. Entonces, el cable de guardia normalmente suele ser aprovechado en los últimos años para tener fibra óptica en el centro. Cables normalmente se conocen como OPWG, que son las fibra óptica en el cable de guardia. El propósito de esta fibra óptica es simplemente comunicación entre subestación y subestación, una forma rápida y fácil de comunicarse. Eso también permite fácilmente identificar el lugar donde pudo haber ocurrido alguna falla y permite hacer reparaciones más rápidamente. En los que tienen proyectos de transmisión, yo les sugiero que utilicen un cable, o sea, piensen en utilizar un cable de fibra óptica, porque normalmente la UME, la Administración Minera Energética, pide cuando los proyectos estos se realizan los proyectos, piden que el cable de fibra, el cable de guarda sea OPGW. Los materiales del conductor, las propiedades, pues lo que tienen que tener alta conductividad eléctrica, alta resistencia mecánica, bajo costo, ¿cierto? Entonces hay algunos elementos que se suelen utilizar, un material que se suelen utilizar para hacer los conductores: cobre, aluminio con alma de acero, acero galvanizado, eh, o una aleación de cobre y cadmio. No todo se utiliza, por supuesto. Por ejemplo, el cobre, si bien tiene una alta conductividad eléctrica y tiene una gran resistencia mecánica, pues tiene un costo altísimo, y eso hace que no sea fácil o más bien pierda la utilidad dentro de un proyecto, porque no podemos utilizar el material más caro. Además, recuerden que pues tiene la particularidad que es más propenso a robo, precisamente por el costo tan alto, es más propenso a robo. Entonces, normalmente se utilizan en algunas aplicaciones muy especiales, pero de hoy en día poco se usa el cobre y menos desnudo en los sistemas de transmisión y distribución. El aluminio es el que reemplaza el cobre porque es mucho más barato, tiene un poco menos de conductividad eléctrica que el cobre, ¿cierto? Y requiere un poco más de material para conducir la misma cantidad de corriente, pero es mucho más económico, ¿cierto? Es mucho más económico. No se recomienda utilizar aluminio puro para largas distancias porque es muy propenso a quebrarse, a cortarse, pero sí empiezan a aparecer algunas aleaciones de aluminio, ¿cierto? Algunos elementos. Miren, por ejemplo, estos son los 4 tipos de conductores más utilizados que están basados en el aluminio. Está el AAC, que es el conductor hecho completamente de aluminio. Miren que ningún conductor es macizo. Ellos están formados por diferentes números de hilos. ¿Cuántos hilos? Pues esto ya dependerá del tipo del conductor y del fabricante. Entonces, por ejemplo, el AAC, que es el conductor, todo el conductor de aluminio, ¿cierto? El AA, el triple AC, que es todo el conductor hecho de aleación de aluminio, que le permite pues tener un poco más de flexibilidad y un poco más de resistencia mecánica. El ACAR, que es aleación de aluminio, perdón, conductor de aleación de aluminio reforzado. Miren que en este caso tiene unos hilos de aluminio y en el centro tiene un alma, lo que se le llama el alma de aleación de aluminio, que le da mayor resistencia mecánica. Y el otro, que es el ACCR, que suele ser el más utilizado, tiene conductores de aluminio en el extremo, pero en el centro tiene un alma de acero reforzado, ¿cierto? Entonces, eso le da rigidez mecánica, resistencia ante la corrosión y bueno, ahorita más adelante podemos detallar cada uno de los conductores, cada uno de los tipos.
Entonces, miren, por ejemplo, el AAC. Estos conductores, si ustedes se dan cuenta que están conformados por capas, por diferentes capas de hilos, cada capa va trenzada hacia una dirección distinta. Eso con el fin, por supuesto, de darle mayor rigidez mecánica. ¿Cierto? Cuando uno trenza, esto toma mayor rigidez mecánica que si el conductor estuviera todo hacia la misma dirección. ¿Cierto? El hecho de tener estos hilos del conductor y no el conductor macizo ayudan a disminuir lo que se conoce como el efecto piel. Yo les decía que se contaran allá en física mecánica, en física eléctrica, cuando ustedes hacían el cálculo del campo eléctrico en el centro de una esfera metálica. ¿Cierto? Recordemos que en este caso era cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico se ubicaba más hacia la superficie metálica que en el centro. Lo mismo, eso es lo mismo que el efecto piel. En la medida que aumenta la frecuencia de la señal de la corriente eléctrica, esta tenderá a irse por el exterior del conductor de cada hilo y no por el centro. Ese es el efecto piel, que ustedes ya de pronto lo han hablado y no lo hemos utilizado. Miren que el AAC es un conductor que se suele utilizar en áreas urbanas cuando las distancias, o sea, los puntos de soporte están muy cercanos, es decir, que estamos hablando de distribución y son muy utilizados en zonas costeras porque tienen mucha resistencia a la salinidad. Entonces, para el caso de nuestro operador de red, línea, ellos tienen definido en sus normativas cuáles conductores se suelen utilizar. Este es uno de ellos. ¿Cierto? Y te dice, usted puede leer en los manuales de las normativas de la piña, que están en Sabio, ¿cierto? O más bien está en enlace que usted la pueden descargar. Pueden encontrar que dice, mire, para las zonas donde de baja contaminación salina se recomienda tal conductor. Para las zonas de alta contaminación salina se recomienda tal conductor. ¿Y cuáles son esas dos áreas? Pues en la misma normativa ellos les ponen un mapita de la región Caribe en donde les dicen, mira, esta parte tiene alta contaminación, esta otra parte tiene contaminación humana. Entonces ustedes, dependiendo dónde esté ubicado su proyecto, pueden utilizar uno u otro conductor. El aluminio reforzado con alma de acero. Este refuerzo de alma de acero pues le brinda mayor estabilidad mecánica al conductor, ¿cierto? Evita que no se parta y eh, por lo tanto se suele utilizar para grandes distancias, para vanos bastante grandes. Es decir, recordemos que los vanos pequeños están asociados a distribución, mientras que los vanos grandes están asociados a transmisión. Y nos dicen que es un conductor que se utiliza en vanos muy largos, podemos asumir con todo el protocolo del caso que es el conductor propio de los sistemas de transmisión, ¿cierto? Por su forma, por su forma constructiva, puede limitar de gran forma el efecto corona. ¿Cierto? Algunas ventajas del ACCR, voy a pasarla rápido. El otro es todo el conductor de aleación de aluminio. Es utilizado tanto para transmisión como distribución en circuitos aéreos que requieren gran resistencia mecánica o mayor resistencia mecánica que el AAC. Entonces, y tienen mejor resistencia a la corrosión que el ACCR. Entonces, miren, aquí es muy bueno, el ACCR es muy bueno, pero este tiene mejor, eh, mejor resistencia a la corrosión y las características del SAC o flecha versus giro mecánico aplicado es mejor que la de los otros dos conductores. Entonces, bueno, ahí tiene uno que como diseñador empezar a ver cuáles son los criterios para seleccionar uno u otro conductor. Algunas configuraciones de conductores, vemos rápidamente. El de acero galvanizado pues se utiliza normalmente para áreas rurales, aunque en nuestra normativa, AFINIA y cada operador de red dice cuáles son los conductores. Normalmente se quedan en los 4 primeros conductores, no en estos que son de aplicaciones especiales. Los soportes de las líneas, cuando yo hablo de soporte, me estoy hablando también es sinónimo de estructuras o de torres, que van a encontrar así en diferentes textos.
tienen que tener, por supuesto, alta resistencia mecánica o alto soporte mecánico para poder soportar el peso del conductor y todas las fuerzas resultantes que puedan tener cuando no haya, cuando estas no se cancelen. Tienen que ser económicos, larga vida útil y fácil acceso al mantenimiento, permitir fácil acceso al conductor para hacerle mantenimiento. Encontramos 4 tipos: los de madera, los de acero, los de concreto reforzado y las torres de celosía o látiz de acero, que son las que normalmente vemos en las orillas de la carretera. Voy a pasar rapidito. Los postes de madera normalmente se utilizan en zonas rurales porque son de bajo costo para de distribución, aunque nuestra normativa no lo permite. En Colombia no se permite utilizar, por lo menos en Afinia no se permite, no lo recomienda. Tienen baja vida útil, estamos hablando de 25 años, pues requieren un tratamiento de pesticida y todo esto para utilizarlo, y se utilizan en menos de 20 kilos, en sistemas de menos de 20 kilovoltios. Los postes de madera, fotos de esto, ¿cierto? Postes de acero, tienen gran resistencia mecánica, tienen gran vida útil, para manos muy grandes, utilizados en distribución en ciudades, en ciudades, y hay diferentes tipos. El el tubular, el de, se me olvida cómo se traduce la palabra al español, carrilera, no recuerdo muy bien. Pero miren, estos son los más utilizados en Colombia. Yo les mostraba ese día esta imagen, que era la que nos acompañaba hasta hace poco en la Ciénaga de la Virgen. Miren ese tipo de postes, son bastante altos. Esa línea es de 220 kilovoltios y que en los tiempos recientes, el año pasado, pararon eso porque las líneas, la comunidad ganó una demanda que tenía contra ISA, que era el propietario de esa línea, porque el proyecto originalmente estaba establecido para que fuera subterráneo, pero ellos lo hicieron así porque es más económico. Entonces la población, la comunidad de la Ciénaga de la Virgen ganó esa demanda y obviamente un juez ordenó que la línea tenía que ir subterránea. Además que obviamente esto afea el paisaje y recordemos que hace muchos años se contemplaba que la vía perimetral iba a ser una vía que iba a devolverle la vida a ese sector, a la zona de la Ciénaga de la Virgen, que la Ciénaga de la Virgen se iba a convertir en un centro turístico para deportes náuticos, y ese tipo de estructuras pues obviamente afean el panorama. Entonces estaba así hasta hace poco, ya está subterráneo. La última vez que pasé por ahí ya vi que ya no hay torres, pero miren los tipos de los tipos de postes utilizados, estos tipos de estructuras. El de concreto reforzado, pues también tiene una vida útil, tiene buen mantenimiento, también ante el mantenimiento, de varios tipos, ¿cierto? Hay varios tipos, son estructuras bastante altas, nosotros fácilmente las podemos ver de diferentes tipos, nosotros fácilmente las podemos ver en Cartagena. Se suelen utilizar mucho esto para los sistemas de, bueno, primero para los sistemas de distribución en las casas, en las calles, ¿cierto? Y también para sistemas de subtransmisión. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, la línea esta de 66 kilovoltios que sale de Ternera, viene por toda la avenida hasta la Bomba de Amparo y de ahí coge para Zaragoza. Son postes de concreto bastante altos. Si usted viene por ahí por la avenida, pues fácilmente puede observar esas estructuras, ¿cierto? Incluso ahí en toda la entrada del centro comercial de Ternera, frente a la subestación de Ternera, pueden ver uno particular que es una agrupación de 3 postes para darle mayor rigidez mecánica al, al sitio, a la estructura, ¿no? Las torres de acero son las que se utilizan normalmente para sistemas de transmisión, ¿cierto? Permiten un vano bastante grande, tienen resistencia mecánica bastante alto, se utilizan para largas distancias y altos voltajes, ¿cierto? Y miren las diferentes estructuras. Esto realmente ya no hace parte del diseño porque aquí ya las torres están diseñadas, normalmente esto lo han hecho ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, que conocen todo este tipo de estructuras, y ya nosotros como diseñadores desde el punto de vista eléctrico, lo que nosotros solemos hacer es seleccionar el tipo de torre a utilizar. ¿De qué dependerá? Bueno, eso es parte del trabajo que ustedes van a hacer.
ustedes van a buscar y van a definir como una metodología. Cada elemento ustedes dentro de su proyecto tengan que seleccionar, deben establecer una metodología que les permita seleccionar dicho evento. Porque, por ejemplo, si su sistema es una primera, bueno, nivel de tensión, de acuerdo al nivel de tensión, voy a seleccionar elementos. Su sistema es de 500 kilovoltios, por ejemplo. Ah, pues mira, yo no puedo utilizar esta fácilmente porque yo no puedo utilizar esta porque esta me dice que simplemente son doble circuito, pero a 60 kilovoltios. No me permitiría cumplir las distancias de seguridad. Tengo que buscar una estructura que realmente me permita utilizarla para 500 kilovoltios. Por ejemplo, mira, esta de 220. Si el sistema fuera de 220, pues esa podría utilizarse perfectamente. Tiene que la mayoría de las estructuras son doble circuito, ¿cierto? Esta es doble circuito porque tiene hacia lado y lado, lado y lado. Esta, miren pero tiene una particularidad que solamente son, esta es de un solo circuito, pero la mayoría son doble circuito, esta es de un solo circuito. Porque sé que es de un solo circuito, que solamente tiene 3 puntos de soporte, 1, 2, 3, es decir, que solo va, yo esta estructura que está aquí central, yo la he visto aquí en Colombia varias veces, esta también se ve, también es de un solo circuito, ¿cierto? Entonces, dependiendo del nivel de tensión, y el nivel de tensión es una de los primeros datos de la metodología de selección que yo tengo que tener en cuenta para poder la famosa cara de gato, puedo utilizar también aquí en Colombia. Entonces, uno va escogiendo y va estableciendo diferentes parámetros de selección. Recuerden que eso hace parte del criterio, de los criterios de diseño. ¿Cuáles son los criterios? Y recuerden esto que es muy importante, muchachos. Cuando ustedes vayan a hacer su trabajo, siempre que vayan a seleccionar un elemento, deben tener varios criterios de diseño, ¿cierto? Para verlo seleccionado. Es decir, no, mira, es que basándonos en el nivel de tensión, basándonos por ejemplo, en los aspectos climatológicos como la salinidad, que hay mucho viento, no sé, en costo, basándonos en el costo del elemento y diferentes elementos, ¿no? O basándonos en los cálculos que realizamos, pues este es más apropiado. Es como el proceso de diseño para nosotros los ingenieros cuando tenemos que seleccionar diferentes materiales, diferentes elementos dentro de un proceso más grande. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muchachos, ¿sí me escuchan? Sí, profesor, se le escucha. De momento no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces, mire, diferentes, como les decía, diferentes tipos de estructuras que van asociadas pues en altura. Mire que la altura, el tamaño de la torre también influenciará en el proceso de selección porque obviamente los conductores tienen que estar separados de tierra y tener unas distancias de seguridad bastante que están ya establecidas en la norma con el fin de evitar accidentes o que el circuito se vaya a tierra. Entonces eso también va a ser muy importante a la hora de seleccionar la torre o las torres porque dentro de un mismo sistema ustedes tendrán que escoger diferentes tipos de torres, sobre todo en las de transmisión. ¿Por qué? Pues obviamente las condiciones del terreno van a ir variando, ¿cierto? Y dependiendo también la situación de lo que pasa. Entonces miren que hablamos de los tipos de torres. Ya habíamos hablado de dos tipos de torres, las torres de suspensión y las torres de tensión o de retención. También tenemos que hablar de las torres de ángulo y las torres de fin de línea, porque son versiones particulares que necesitamos tener siempre en nuestro proyecto. Las torres, y ya aquí empezamos algo diferente, porque ya en la clase pasada no habíamos creado, creo que hasta aquí. ¿Cierto? Entonces, la suspensión, las torres de suspensión, que ya la hemos hablado, son torres que simplemente tienen como función sostener los cables. Es como si usted se parara y con el brazo hacia abajo, pues sostuviera el conductor. ¿Cierto? Miren que la característica principal de las torres de suspensión es que el conductor entra y sale. ¿Cierto? ¿Y cómo las identificamos? Pues yo les digo, fácilmente se identifica una torre de suspensión porque sus aisladores están
totalmente verticales. Miren que en esas fotos los aisladores están completamente verticales. Miren, esta torre, esta figura que se ve aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 aisladores donde van colgados conductores. Eso no quiere decir que sea doble circuito. Particularmente esta es la estructura. Aquí esta torre es la torre A que está ahí, ¿cierto? Mire que tiene, en este caso lo que tiene son sistemas DC. Esta torre transmite son sistemas DC, son sistemas AC. Miren, de este lado tiene fase y neutro, y son dos sistemas de AC diferentes, de diferentes niveles de tensión. De un lado está a 420 kilovoltios DC, esta que está acá de este lado, mientras que del otro lado sí tiene un sistema trifásico AC de 380 kilovoltios. Esas son aplicaciones particulares que en otros países se usan, en Colombia todavía no, porque nosotros no tenemos transmisión en DC. Les dejo tarea averiguar cuál sería la primera línea DC que se construirá en Colombia. Ya está en proceso. En la próxima clase les preguntaré sobre eso. Pero todavía nosotros no tenemos, ¿cierto? Nuestro sistema de transmisión completamente AC por ahora. Miren, estructuras un poco más grandes. En este caso tiene dos circuitos de AC abajo de 110 kilovoltios. Tiene un circuito AC de 380 kilovoltios y además un sistema DC, cada vez torres más grandes, más robustas para, pues, por sostener. Y vuelvo y le digo, la principal característica de las torres de paso o de soporte o de suspensión es que los aisladores están completamente verticales. Las torres de tensión o de retención las identificamos porque, contrario a las torres de suspensión, los aisladores tienen un grado de inclinación. Miren, en este caso, miren que los aisladores están inclinados, ¿cierto? Están inclinados, pueden llegar incluso a estar completamente horizontales, y eso quiere decir que de una u otra forma hay un exceso de fuerzas. Y cuando me hablo de fuerza, imagínense allá en física mecánica, cuando le hacíamos el diagrama de cuerpo libre al cuerpo, ¿cierto? Y dibujamos las fuerzas que interactuaban. En el caso de la torre de suspensión, las fuerzas resultantes horizontales, vamos a escribir, si hacíamos, pongámonos en un punto del aislador, las fuerzas horizontales se cancelan. Si hacíamos en el eje horizontal, las fuerzas horizontales se cancelan, ¿cierto? Porque aquí no pareciera que se cancelen, pero bueno, entonces se cancelan, ¿cierto? Y por eso ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. La única fuerza resultante es la que va hacia abajo, que es el propio peso, ¿cierto? Que es lo que al final están soportando ellos. Solo las torres de suspensión solo soportan o solo mantienen el peso del conductor mismo y del aislador, ¿cierto? En el caso de las torres de retención, las torres tienen que ser más robustas porque aquí hay alguna fuerza resultante, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, mire, en este caso el conductor viene de una altitud y aquí baja, entonces o cambia de, bueno, en este caso baja o cambia de altitud, ¿cierto? Ahí ya hay fuerza resultante. Entonces, ¿cómo se contrarrestan esas fuerzas? Pues lo contrarresta la misma estructura. Entonces, esta estructura debe ser más robusta, más fuerte. Ojo, cada cierta distancia, y creo que es cada tercio de la línea, uno debe poner torres de retención así no se requieran. ¿Por qué creen ustedes que se debe colocar estas torres de retención cada cierta distancia, cada ciertos kilómetros de la línea, así no se requieran? ¿Por qué creen ustedes? Si me comprenden, tenemos la torre de inicio de línea y empiezo aquí, supongamos que es una línea recta y que no vamos a cambiar de dirección, entonces empiezo a poner, y que está nivelado, por supuesto, empiezo a poner torres de suspensión, y llego al final de la línea. Eso no se puede. Hay que, cada cierta distancia,
poner al menos una torre de retención, así no se requiera. ¿Por qué creen ustedes que eso es necesario? Profe, así se evitarían las pérdidas de tensión de corriente. No, aquí todavía no estamos hablando de la parte de corriente, estamos hablando de asuntos mecánicos. Asuntos mecánicos, muchachos. Por eso yo creo que es para darle más rigidez a la línea. Ciertamente, sí, o sea, si volvamos al ejemplo, yo voy a tener una línea de 100 kilómetros, recta completamente, no se va a cambiar de dirección, en plano, terreno plano, tengo mi torre de inicio de línea, todas las torres de suspensión que quiera y la torre de fin de línea. Eso no se puede hacer así, ¿cierto? Hay que intercalar cada cierto espacio, normalmente cada tercio de la longitud total de la línea, al menos una estructura de retención. ¿Eso por qué? Así no se requiera. ¿Por qué? Porque supongamos que sucede cierto evento y se parte la línea, ¿cierto? Como las torres, si suponemos que todas las torres son de suspensión, estas torres no son robustas. Si se llega a romper la línea, la torre de suspensión pierde la estabilidad, ¿cierto? Ya la sumatoria de fuerzas no va a ser cero. ¿Y qué va a pasar con la torre? Como ya no es robusta, se va a caer, ¿cierto? En cambio, si yo tengo cada cierto espacio una torre de retención, esta torre sí puede soportar, supongamos que tenemos los 100 kilómetros, ¿cierto? En cada tercio es, cada 33 kilómetros puse una línea, puse una torre de suspensión. Entonces, supongamos que en el primer tercio de la línea se rompió la línea y se cayeron esas primeras torres de suspensión porque se van a caer, ¿cierto? Pero llegó a la primera torre de retención, ella es robusta y ella puede soportar esas diferencias de fuerzas, estamos hablando desde el punto de vista mecánico, y como que ataja el daño de la línea y ya de ahí para adelante, como ella está soportándola, no se debía haber caído la línea. ¿Sí? Es como un sistema de protección mecánico para que cuando ocurra una falla no se vaya todo el sistema, sino que ahí lo detenga. Es como cuando usted, por ejemplo, tiene en el dominó, ¿cierto? Empieza a poner las fichas paraditas ahí una tras de otra y la suelta, se le pega al primero, el famoso efecto dominó. Tumba la primera y se van todas, pero suponga usted que en determinado momento usted le puso la mano a las fichas y la mano soportó el choque de las fichas y de ahí de la mano hacia atrás, o más bien de la mano hacia adelante, no se caen el resto de fichas. Es como el principio que se le aplica ahí, que le pones tú un obstáculo para que, pues si ocurre una falla, se caigan las de adelante, pero no se caigan las que siguen y no se extienda la falla. Es como para ponerle fin a la propagación y ese efecto dominó de la falla. Si comprenden el por qué hay que colocar cada cierta distancia, y les dejo de tarea, ya les di la pista que es cada tercio de la longitud total, pero les doy la idea de que tienen que consultarlo en las normativas y en los criterios de diseño cada cuánto se pone una torre de retención para esta finalidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Torre de ángulo, como su nombre lo indica, se forma un ángulo en el conductor, es decir, hay un cambio de dirección de la línea. Como sabemos, no todas las líneas podrán ser derechas, ¿cierto? Rectas. Siempre vamos a encontrar obstáculos o elementos que nos obligan a cambiar la dirección de la línea. Obviamente, cuando hacemos un cambio, ya se dieron cuenta que los aisladores no están para nada verticales, es más, están prácticamente horizontales, ¿cierto? Al haber este cambio, si usted hace el diagrama de cuerpo libre, va a encontrar, ¿cierto?, que hay una fuerza hacia un lado, una fuerza hacia el otro, y si usted tiene una resultante, o sea, si usted la suma, va a tener una resultante. Es decir, en ese caso, va a haber una fuerza resultante que va a hacer que la torre se incline hacia el centro, ¿cierto? Pero si la torre es de ángulo, ella puede contrarrestar ese exceso de fuerza y se cancela, y la torre, por supuesto, se mantiene firme. Si ustedes se dan cuenta, normalmente estas torres de ángulo son bastante robustas, ¿cierto? Son bastante robustas. Ustedes las pueden ver y les digo, yo recuerdo, bueno,
de pronto estas de celosía sí no se ven sino hasta allá. Yo la recuerdo haberlas visto en la rotonda después del terminal, ¿cierto? Cuando uno va saliendo de Cartagena. Me acuerdo haber visto una ahí, pero también pueden verla una muy fácilmente en esta línea que les digo de Zaragozilla, que viene de Ternera y llega hasta la bomba Lamparo. Ahí en la bomba Lamparo está, no son torres de esta velocidad, pero sí está una estructura que hace el cambio de dirección de la línea. Y se van a dar cuenta que es bastante robusta, es una estructura de 3 postes, que es bastante grande, bastante robusta, y hace el cambio de dirección de la línea, ¿cierto? Diferente a los postes de suspensión que ya venían, que simplemente un poste vertical, que son los que vienen paralelo a la avenida, ¿cierto? Entonces ustedes pueden encontrar este tipo de ángulos de cambio de dirección de las torres. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esas son, vuelvo y le digo, son muy robustas. No creería yo que, o más bien, ninguno de los proyectos de transmisión, ¿cierto? Ninguno de los proyectos de transmisión pueden decir que no utilizaron esto, que la línea era derecha. No, yo no lo creo porque siempre vamos a encontrar cambios de dirección de la línea. Dependiendo el ángulo de variación el ángulo de cambio de la línea, pues ustedes tendrán que seleccionar una u otra estructura, porque hay algunas estructuras que están diseñadas para ángulos muy pequeños y otras para ángulos muy grandes, como por ejemplo en este caso, el cambio son casi 90 grados, ¿cierto? En esta primera es casi 90 grados el cambio casi 90 grados, no, 90 grados, pareciera en la imagen, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, en esta no son 90 grados, un poco menos, ¿cierto? Entonces tienen que tener en cuenta eso para seleccionar la estructura adecuada, dependiendo del ángulo. El programa del ETCAD y el DIRECAD le selecciona la estructura adecuada, ¿cierto? Ya ahora les comparto los enlaces para que descarguen los programas y los puedan instalar, ¿cierto? Ahí pues pueden cacharrear eso y pueden ir mirando cuáles son las estructuras más adecuadas para esos ángulos en donde varía la dirección de la línea. Y torres de fin de línea. Estas torres de fin de línea pues también tienen que ser bastante robustas porque y con características especiales porque es donde finaliza o empieza el circuito, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, tiene un circuito aéreo y pasa a ser un circuito subterráneo. Tienen las líneas, ¿cierto? Y bajan hacia un sistema subterráneo. Un ejemplo de esa torre de esa forma la van a encontrar en la variante de Mamonal cuando uno va por detrás de la universidad, ¿cierto? Cuando uno va por detrás de la universidad hacia Mamonal, toma el puente ese, que es el primer puente que está antes de llegar al peaje, o después del peaje, no recuerdo, no, creo que es después del peaje. El primer puente ese, pues ahora no me acuerdo, el primer puente ese después por ahí de la variante, después de la universidad, y ustedes miran, si van hacia Mamonal, tienen que mirar hacia la izquierda, ahí van a encontrar una torre muy parecida a esta. Tiene un circuito aéreo y pasa a ser subterráneo. Esa es una línea que viene de 220 kilovoltios, si mal no estoy, de la subestación de Sabana Larga o de Santa Rosa, que conecta a la subestación del Bosque. Esa es una de las últimas líneas que se construyeron en Cartagena, ¿cierto? Yo no sé si ustedes, esa es bastante reciente, yo no sé si ustedes hace algunos años, estoy hablando de unos 2, 3 años quizás, recuerdan que hubo que decían que había un volcán de lodo ahí detrás, ahí en el peaje, y que eso empezaba a salir lodo de la tierra por unos huecos. No sé si ustedes recuerdan ese episodio, unas semanas ahí que hubo. Eso no era lodo, era que EPM, perdón, esta no es EPM, esta es la empresa de energía de Bogotá, la EB, estaba haciendo el pozo por donde iban los conductores y obviamente eso tenía que rellenarse, entonces al rellenarlo parece que se pasaron de revoluciones con el concreto que estaban echando, el material que era como lodo, y eso se terminó saliendo de la tierra, ¿no? Entonces esa estructura la van a encontrar ahí, la van a ver fácilmente, van por ahí. Miren este otro tipo, también es una torre de fin de línea. En
también va hacia subterráneo. Bueno, también fácilmente la pueden ver en la subestación de Ternera. ¿Cierto? En la subestación de Ternera tienen fácilmente las torres, porque no de transmisión, pero sí de distribución, donde salen todos los circuitos de Ternera, Ternera 1, 2, 3, y entonces ven cómo vienen los conductores por el piso, suben, en este caso la dirección es diferente porque el conductor viene por el piso, sube, pasa al poste y de ahí se empieza a distribuir ya aéreo. Pero dentro de la subestación sí es subterráneo el conductor. Entonces esas estructuras son bastante robustas porque tienen que soportar los excesos de fuerza ahí. Se dan cuenta, pareciera que obviamente el cable aéreo tira la torre hacia su lado, ¿cierto? Bueno, en esta de cambio de dirección la pueden ver allá en la que les decía yo, en toda la entrada de la cárcel de Ternera, ven el poste ese alto y que está torcido, ¿no? Ya creo que ya está bastante bien, está torcido. Entonces, eso son lo que suele suceder cuando pasa esto de que se hace mal el cálculo y la torre no es capaz de soportar el conductor. Preguntas hasta ahí. Ahí terminamos la generalidad de la torre. Ahora miramos los aisladores. Preguntas hasta ahí, muchachos. Profesor, esas torres que mencionó se pueden usar tanto para distribución como para transmisión, o específicamente, yo pienso que sí, ¿no? Dependiendo de las necesidades que se tengan. Dependiendo de las necesidades. Si tú te das cuenta, mira que cuando empezamos a hablar aquí, mira que teníamos, mira los diferentes tipos de torres. Teníamos, por ejemplo, mira esta, la más pequeña de 60 kilovoltios. En Cartagena tenemos su transmisión a 66 kilovoltios. ¿Cierto? Estas obviamente están diseñadas, y de este estilo, por lo menos las de celosía, están diseñadas para su transmisión y transmisión. Para distribución, y ya cuando hablamos de distribución a niveles de 13.2, sí lo más recomendable, pues obviamente es utilizar los postes de concreto que el operador de red indica, ¿cierto? Yo no sé si ya revisaron ustedes la normativa de los sistemas de puesta, de los sistemas de afinidad, por lo menos los que tienen distribución. Ahí están establecidos cuáles son los postes que se suelen utilizar y el tamaño, que ya creo que son de 8, 10 y 12 metros. Están bastante claros y bastante establecidos. Usted lo que simplemente ahí es seleccionar cuál es el poste que va a utilizar. Y estas se vean más que todo para las para transmisión. Por supuesto, en distribución también van a tener cambio de dirección de la línea, ¿cierto? Entonces, estos postes pues tendrán que utilizar lo más robusto que permita la normativa, ¿cierto? No en todos los puntos, son en los puntos donde tienen que hacer empalmes y cambios de direcciones de la línea. ¿Alguna otra pregunta? Los aisladores. Como su nombre lo indica, la principal función de los aisladores es aislar, la redundancia, separar, ¿cierto? Evitar el contacto entre el conductor vivo que lleva la tensión viva y cualquier otro elemento que pueda estar conectado a tierra, ¿cierto? Entonces, tienen que tener una alta resistencia mecánica, porque soportan normalmente los aisladores, y son los verticales, son los que tienen que soportar el peso del conductor o las fuerzas resultantes que puedan presentarse. Tienen que tener una alta resistencia eléctrica para evitar corrientes de fuga a tierra. Y ahora veremos un videito donde se observa esto. Y tienen que ser materiales porosos, libres de impurezas y de roturas, porque cuando el aislador se ensucia, tiene impurezas o se empieza a romper, ya no está cumpliendo su función. Va a permitir entonces que pase corriente y que haya un corto. Hay de diferentes tipos: tipo suspensión, tipo pin, tipo cadena, tipo, esta palabra también siempre se me olvida cómo se traduce en español. Yo creo que no hay una como que yo lo traduciría como tipo que encaja, o sea, como que entra y aprieta. Ahora miramos la forma. Entonces miren que el tipo pin se utiliza para propósitos de distribución menores a 33 kilovoltios. Normalmente
ese es el que se utiliza en los sistemas de distribución que nosotros vemos en la calle. Y ahora vemos la forma para que se den cuenta. El tipo suspensión, que se utiliza para sistemas de 33 voltios en adelante. El tipo cadena, que se utiliza para fines de línea o para puntos en esquina donde cambia la dirección del conductor. Y este otro tipo es para sistemas de bajo voltaje. Entonces miren el tipo PIN. El tipo PIN es muy sencillo porque el conductor simplemente va por aquí, ¿cierto? Se pone por aquí, en la parte de adelante o aquí, en la parte de arriba o acá, por ejemplo, que simplemente se aprieta. Esto va puesto en los puertos. Y lo ven, ese es el más común, es el que nosotros solemos ver en nuestros sistemas de distribución en la calle. Miren cómo va el conductor va allá arriba, simplemente se pone y se amarra. Si lo logran ver, ¿cierto? Es muy sencillo. Por ejemplo, sí de este color, quiere decir que está hecho de cerámica. Son elementos muy resistentes. Algunos, yo no sé por qué, en algunas casas los encontramos como las cosas que detienen la puerta para que no se cierre la puerta, ¿cierto? Pero sí, entonces son muy sencillos. Esos son los que se suelen utilizar en los sistemas de distribución, porque recuerden que están diseñados para utilizarse con tensiones menores a 33 kilovoltios. ¿Cuánto es que es la tensión de media tensión que nosotros solemos utilizar en Cartagena? ¿Se recuerda? Si yo tengo un poste haciendo esta calle, ¿qué tensión llevan esos conductores? 13.200. ¿Oh? 13.200. No digamos con pena, 13.200. ¿sí? Entonces, es decir, que estos son los aisladores que suelen utilizarse en estos sistemas de distribución. El tipo suspensión, miren que son más grandes, ¿cierto? Son los que les decía, son los que suspenden el conductor, son bastante, su longitud, miren que realmente es la unión de diferentes discos, la longitud, miren que la torre, la cruceta, y cómo está puesto el aislador, y acá abajo esto es negro, es el conductor, ¿cierto? La longitud de estos aisladores dependerá del nivel de tensión que lleve el conductor. Por supuesto, entre mayor nivel de tensión sea, más largos serán los aisladores. Incluso hay una mnemotecnia por ahí, tengo que acordarme, no la recuerdo, que dice que dependiendo el número de discos que se tenga, uno puede hacer la conversión y determinar cuánto es el nivel de tensión que lleva la línea. Se lo recomiendo que lo busquen por ahí para que lo aprendan, ¿cierto? No me acuerdo ahorita. Dice, no, la gente cuenta, tiene tantos discos, eso es de una línea de tantos kilovoltios. Entonces, miren, normalmente como va colocado la cadena los aisladores en suspensión, ¿cierto? Y el conductor, normalmente tienen, si ustedes aquí ven, tienen un elemento metálico. Miren que hay un elemento metálico aquí, de pronto así en la imagen se ve y pareciera verse, ¿cierto? Como un elemento metálico aquí. Eso se llama extintor de arco. O sea que si llegado el caso que llega a haber un arco, el arco se cierre por ahí y no por el aislador para que no lo dañe. Otra cosa, miren, siempre hay unos elementos adicionales. Miren estos elementos adicionales que tiene aquí abajo la línea. La imagen no está para eso, pero sí alcanza a ver como unas barritas ahí que están en el extremo de la línea, aquí abajo. ¿Y se ven, profe? Esto que está aquí, ¿cierto? Eso que está ahí, esos son simplemente elementos que ayudan a evitar, algunos son de más tamaño, las vibraciones del conductor por viento, ¿cierto? ¿Para qué? Porque obviamente, recuerden que la principal problema, y aquí que están los mecatrónicos que estudian doble programa, los principales problemas, y cualquier ingeniero electricista se lo puede decir, siempre están en donde haya movimiento. En donde haya movimiento, ¿cierto? Es decir, donde hay un comportamiento mecánico, recuerden que la mecánica implica movimiento, donde hay un comportamiento mecánico de movimiento, siempre va a haber un problema. Si el conductor empieza a moverse y empieza a oscilar, va a vibrar, y en la medida que se vaya moviendo, es como cuando coge uno
alambre dulce y quiere uno partirlo. ¿Cómo hace para partir el alambre dulce? Lo empieza a mover hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Para que haya fricción, haya calor y eso termine rompiendo el cable. Lo mismo sucede con la línea. Si empieza a vibrar, puede romperse. Entonces, esos elementos evitan que vibre bastante y que se vaya a romper el conductor. Entonces, mire, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ya les dejo varias tareas. Busquen la demotecnia de cuántos, de cómo es el cálculo del número de discos para poder determinar cuánto es la tensión de la línea. O por supuesto, entre más discos la tensión va a ser mayor. Los tipos cadenas, normalmente los tipos cadenas son los que se utilizan cuando, miren, esto como su nombre indica, son los de suspensión, son los que normalmente van verticales, y los tipos cadenas son similares a los otros, pero son más robustos, porque estos son los que se ubican en las torres de fin de línea, en las torres de tensión o en las torres de ángulo, de cambio de dirección. Miren, por ejemplo, miren, aquí hay un cambio de dirección, la línea viene hacia un lado y cambia hacia el otro. Estos aisladores son más robustos. Entonces miren, por ejemplo, cómo funciona. Está el conductor que viene, ¿cierto? Aquí está la torre, el aislador, y entonces por un cable hace el puente hacia el otro, sale hacia acá el conductor. Y lo ven aquí, mira, viene el contacto. Viene el conductor, mira que viene el conductor, una dirección, que se encuentra el aislador, está un puentecito y sale hacia el otro. El propósito, recuerden, el aislador es evitar que el conductor toque la estructura que está aterrizada. Miren cómo hace el cambio. Aquí se puede ver un poco mejor, ¿cierto? O por lo menos desde la parte de abajo. Estos elementos, miren el diagrama aquí, son elementos que normalmente están inclinados, son más robustos que los de tipo de suspensión, porque por supuesto tienen que soportar mayor tipo de fuerza. En algunos casos, por ejemplo en este que está ubicado en distribución, y en algunos casos, como el aislador llega hasta ese punto, no hay forma de que el poste soporte ese exceso de fuerza y tiene uno a atender este templete que está aquí, que es el que la retenida, se llama templete o retenida, que es el que normalmente está ahí atravesado, que baja, que contrarresta la fuerza resultante que pueda haber y que hace que el poste pueda soportar esta fin de línea en distribución, ¿cierto? Miren que estos se utilizan tanto en distribución como en transmisión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Ninguna? Bueno. Los de tipo, pues siempre le digo, como que encajan, presiona y encaja. No sé cómo es el nombre, siempre se me olvida. Siempre es simplemente que el conductor pues va en el centro, ¿cierto? Simplemente para soportar. Normalmente se utiliza para niveles muy bajos de tensión, conductores desnudos, ¿cierto? Estamos hablando ya de propósitos de distribución en baja tensión, ya cuando llega a la casa y hace las veces pues de aislador, ¿cierto? Normalmente para los sistemas de distribución de 13.8 no se utiliza este tipo de aislador. Y bueno, por lo pronto terminamos los elementos generales de la línea de transmisión. Profesor, una pregunta, ¿de qué material usualmente son estos aisladores? Los más comunes hasta hace un poco eran de cerámica, ¿cierto? Pero ahora hay ya hechos de materiales compuestos, de polímeros compuestos, fibra de vidrio, entonces son más resistentes. Incluso también algunos eran de vidrio como tal, pero hay de fibra de vidrio que son más resistentes que la cerámica. Para niveles de distribución, el operador de red también ya tiene
una serie de aisladores propuestos que son los que dice, oiga, usted debe escoger dentro de este listado. En distribución, el diseño se limita, principalmente se orienta a seleccionar los equipos. ¿Por qué? Porque el operador de red dice, el operador de red dice, mira, aquí está el listado de todos los elementos que tú puedes utilizar. Tienes que escogerlos de ahí. Si tú quieres escoger una cosa diferente a la que yo te digo que puedes escoger, tienes que sustentarlo muy bien, pero eso serían aplicaciones muy particulares. En su proyecto no deberían utilizar cosas que no estén, y estoy hablando de los de distribución, no deberían utilizar elementos que no estén dentro de la normativa. Ya alguno revisó la normativa de Afinia, bueno, ahí aparece como Electricaribe, pero ya alguno la revisó, empezó a ver qué elementos muestra, porque ahí está todo. Su principal función como diseñador es establecer y seleccionar, o sea, establecer los criterios de selección de cada uno de los equipos que va a emplear. El mismo distribuidor te ayuda, porque te dice, mira, esto te recomiendo utilizar esto cuando hay condiciones ambientales de contaminación ambiental alta. Esto cuando hay contaminación ambiental baja. Te recomiendo utilizar este conductor en zonas costeras, este conductor en zonas más alejadas de la costa. Ellos ya tienen prácticamente todo eso. Entonces, usted como diseñador lo que tiene que utilizar es aprender o definir esa metodología para seleccionar más detalladamente dentro del marco que te engloba el operador de red. Deme un momentico que voy a cambiar aquí. Para mostrarles lo que les decía el video del aislador. Les comparto la pantalla nuevamente. ¿Está bien? Y el 13,2 kilovolts. Esto es un aislador de 13.200. Bueno, vamos a hacer una prueba de descarga por nivel de salina. Sí, profe. ¿Escuchaban el audio del video? Sí, sí, sí. Okay. Sí. Esto es un aislador y le va a bajar al aislador para que veamos, o sea, y va a medir el nivel de tensión para que vean que no hay corriente, ¿cierto? Y luego le va a hacer algunos cambios al aislador para que vean cómo se forman los arcos. Entonces, es un aislador de 13.200 kilovoltios. Tiene una fuente que entrega ese voltaje, pero obviamente a nivel de laboratorio nosotros podemos tener fuentes que entregan mucho voltaje, pero corrientes muy pequeñas. De todas formas, al tener un nivel de tensión tan grande, obviamente tiene que tener protección. Eso ustedes, por supuesto, espero que no tengan esa fuente de 3.800 ni que tampoco lo hagan, ¿no? Porque eso obviamente requiere un laboratorio especializado para hacer eso. Como 2 kilovolts. La prueba la vamos a hacer sobre uno de ellos. Utilizando una fuente de 6 kilovolts, similar a la que se utiliza para la prueba de los flyback en las fábricas. Esta fuente es de 500 volt como máximo. Tiene sistema de protección. Y en el osciloscopio vamos a observar la forma de onda de la frecuencia de 50 ciclos, que es lo que se está viendo en este momento. Y en el otro canal, un proporcional a la corriente de descarga que se va a producir en estos aisladores, para ver fundamentalmente la frecuencia de la misma. En este momento el aislador está seco y vamos a probar darle tensión, a ver si
ocurre algún evento. Estamos en 0, estamos en 2 kilovolts. Kilovolts. Observamos que el cargador, que tiene aplicada la tensión de 6 kilovolts entre sus extremos, no tiene ninguna pérdida, se comporta perfectamente bien. Esa era la prueba básica. El cargador está suspendido en el aire, ¿no es cierto? Está bien, no hay arco. Para evitar arco, cualquier no tipo de mucha pérdida. arco. Está aplicándole 6 kilovolts. Vamos a darle al aerador una pequeña pulverización con agua común, como si fuera una lluvia. Entonces le echa agua con un rociador, como si fuera Una lluvia. pequeña niebla, pequeña llovizna, como quieran llamarlo. El aerador a estar suspendido se moja únicamente arriba. Vamos a ver qué pasa cuando le damos tensión. No pasa absolutamente nada porque esta prueba fue hecha con tensión. Siguen estando los 6 kilos. Obviamente ellos tienen que soportar Ahora el vamos golpe. a ver qué pasa Siempre hay cuando agua, siempre hay lluvia, siempre hay cocido, viene no una pasa niebla nada. salina levantada por el viento del canal. Ahora le va a echar, va a echarle agua salada. Se continúa Que es muy típico en manteniendo las zonas su costeras, ¿cierto? Hay sal, cuando llueve, pues la sal se perfecta suspende en el agua y cae en los aisladores. Vamos a aplicar una pulverización de agua salada, una pequeña niebla. Pueden ver bien suavecito. Esta niebla, a diferencia de la lluvia, va a penetrar en todas las partes del aislador. Recuerden que pues, como la sal está en el aire, pues puede estar en cualquier parte. La lluvia obviamente cae de arriba hacia abajo, pero Ya tenemos viento el aislador puede echarle con la niebla salina. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando le damos tensión. Vamos a 0. Conectamos el equipo. Llegamos a 4 kilovolts. Y vemos que comienza pequeña descarga. No sé si lo alcanzan a Escucha escuchar el ruido. el silbido. Todos los contornos acá. Tienen los arcos. ¿Alcanzan a ver los arcos? Vamos a ver qué pasa cuando aumentamos el campo. Atención, perdón. Estamos en los 6 kilovolts. Quizá todos los alrededores. Va a tener pérdida del aislador. Parte de abajo, donde está el potencial más alto, con respecto a la tierra, la descarga es mayor. Así que va teniendo con 6 kilovolts. Esto es lo que ocurriría en la línea que está a orilla del canal de Vigo. Al igual de lo que ocurre con la línea que está cerca de San Sebastián, o en la 640 vivienda o en la zona costera de Río Grande. Y pues bueno, sí lograron ver los arcos que se forman, muchachos, y escuchar el zumbido. Sí, pero sí se escuchó y se vio. Entonces, miren la diferencia. Él primeramente le roció agua normal, ¿cierto? No pasó nada, pero ya cuando empieza a ver salinidad, miren lo que pasa con el aislador, ¿cierto? Y eso es muy común en las zonas costeras. Entonces, es importante que eso normalmente tiene su sistema de limpieza, o bien, está programado la limpieza permanente de estos elementos
sobre salinidad y que al final termine produciéndose esas pérdidas por descargas no deseadas, ¿cierto? Lo mismo sucede con el conductor. El efecto corona en zonas costeras se suele presentar fácilmente. ¿Por qué? Porque la salinidad se pega al conductor, contamina, ensucia y hace que se venza la rigidez dieléctrica y se forme eso. Por eso, yo no sé si ustedes han visto periódicamente los carros de Afinia o de la contratista de Afinia van limpiando con una manguera. No es agua, es un elemento, un líquido, no me acuerdo ahora el nombre, agua desmineralizada y de no sé qué cosas, es una cantidad, y le ponen ciertos electrolitos para hacer que se despegue la sal y que esta no oxide ni ensucie ni termine dañando los materiales. Yo no sé si ustedes lo han visto, no han visto nunca los carros. Ahí frente a la UTV siempre, yo siempre que salíamos de ahí siempre veía los carros limpiando. En esa zona, pues como siempre hay también tanto monte, y en la zona industrial también, porque no es solo la salinidad, también el smog de la zona industrial, ¿no? También va afectando. No sé si ustedes lo hayan visto. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, profe, gracias. Ustedes no opinan, no dicen, no nada. Todo correcto. A ver, entonces les voy a compartir aquí en el chat general del grupo, les voy a compartir las aplicaciones para descargar el software. Yo les sugiero que vean las instrucciones. Si tienen algún problema, me avisen tan pronto lo estén instalando y tratamos de resolver el un momento, aquí copiado y lo. Profesor, en cuestión de la instalación se puede hacer, creo que todos lo podemos hacer. Y cuando cada compañero vaya utilizándolo, dependemos de la licencia de la universidad. ¿Es así? Sí, a ver, ustedes son 5 grupos, ¿cierto? Los que son 5 grupos, de los cuales creo que son 3 de distribución y 2 de transmisión, ¿cierto? Entonces son 3 de transmisión y 2 de distribución. Entonces, los que tienen proyectos de distribución tienen para instalar 2 licencias, ¿cierto? Los que son proyectos de distribución tienen para instalar 2 licencias del DirectCAD. ¿Por qué el DirectCAD? Porque el DirectCAD está orientado hacia distribución. Y los que son de transmisión tienen también 2 licencias para instalar el DLTCAD, que es el de transmisión. Como quedan licencias, cuando alguno lo requiera, me avisa y yo se las facilito para que la gente y después me la devuelve, cosa que haya licencias libres para poderlas ir rotando entre todos. Vuelvo y les digo, de todas formas, en el laboratorio de energía en la universidad hay un computador que tiene instalado el DLTCAD y otro que tiene instalado el DirectCAD. Luis Carlos ya sabe cuál es, y si alguno requiere, porque su computador no corre bien, no tiene alguna dificultad, alguno requiere, pues simplemente va a la universidad, ¿cierto? Hace el curso de bioseguridad que está en Sabio. Todos tenemos un curso ahí en Sabio que se llama de bioseguridad, y llena la encuesta Actualiza UTV para que le llegue el código QR y con ese puede ingresar a la universidad e ir al laboratorio, ¿cierto? Un momentito. Si tienen problemas con la instalación, por favor me avisen. Yo les recomiendo que por favor sean muy juiciosos con la licencia. Como les decía, cada uno tiene, lo voy a compartir en general, cada grupo tiene de distribución, tiene 2 licencias del DLTCAD
y los de transmisión tienen 2 licencias del DirectCAD, perdón, al revés. Los de transmisión tienen 2 licencias del DLT y los de distribución 2 licencias del Direct. Algunos de distribución, por ejemplo, los que tienen que construir el sistema de los conjuntos, posiblemente necesiten el DLT-CAD también. Entonces pueden instalarlo también en una licencia. Pero me avisan cuando lo vayan a instalar para yo poder saber y llevar el conteo de quién lo haya instalado. Y ahí les compartí las indicaciones. Entonces, descargan, ahí están las claves, los códigos para que puedan instalarlo. Por favor, sigan las instrucciones, lean las instrucciones antes de instalarlo para que no tengan problemas. Descargan los instaladores y van siguiendo el paso a paso de la instalación. Ahí también les comparto, muchachos, el correo de soporte de la empresa, ¿cierto? Y los teléfonos. Ese teléfono es un WhatsApp. Simplemente ustedes lo guardan en su teléfono. Entonces, sí, déjame lo comparto aquí para miren, aquí, esto es lo que les acabo de enviar en el chat. Aquí está el link para descargar el instalador del DirectCAD y el DLT-CAD. Están los usuarios, las claves. Profesor, aún no se está compartiendo la pantalla. Ah, pero no sé por qué no. Ahora sí. Ahora sí, cierto, ¿no? Sí, señor. Y ahora. Esto es lo que les acabo de escribir en el chat. Ustedes ya lo pueden ver. Ahí están los usuarios, los enlaces para descargar el instalador. Entren a la página. De todas formas, todos pueden instalarlo. O sea, si ustedes ingresan a la página de ABS, que es ABS Ingenieros, que son los proveedores, ustedes pueden descargar las versiones demo y pueden trabajar sobre ellas. Lo que pasa es que, por supuesto, tiene como algunas limitaciones. De todas formas, para que cacharreen el software, lo conozcan todos y ya luego pues compartan entre ustedes la licencia y puedan hacerlo. Aquí está, mire, este es un teléfono de WhatsApp, que simplemente lo guarda en su teléfono, le pone aquí en el 51, antes del 51 le pone un más 51, tal, y ese es el teléfono del soporte. Si ustedes tienen algún problema con el software, ustedes pueden escribir, no, mira, yo soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Colombia, nosotros tenemos la licencia del software, la instalamos y estoy teniendo tal problema. Pues ahora instálenlo por primera vez. Si les da algún problema, se comunican directamente conmigo inicialmente. Yo verifico qué está sucediendo y ya luego, cualquier problema que tengan, pueden escribir ahí. Ojo, ellos no les van a decir ayudar en el proyecto, porque ya me pasó que le empezaron a escribir a estas personas, no, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No, es soporte técnico del software, ¿cierto? No es soporte técnico o soporte académico del proyecto, para que lo tengan presente. De todas formas, yo ayer antes de ayer les compartí, miren esta conferencia, esta es este viernes, hoy, miércoles 25 de agosto, es a las 7 p.m. Ahí van a explicarles que nosotros tenemos la versión 2021 del software, esta es la versión 2022, pero pues no cambia mucho. Yo les sugiero que ingresen, porque normalmente cuando ellos ingresan, ellos dan licencias demo del software, o sea, licencias temporales del software que pueden utilizar por hasta un mes. Entonces, ingresen. La conferencia la va a dictar el ingeniero Walter Sánchez, es el creador de estos software, es el dueño de la empresa y el creador del software. Es un experto en esta temática, entonces les va a servir mucho. De pronto, obviamente, van a encontrar que no van a conocer algunas cosas, pero yo les sugiero que ingresen, porque ellos luego les pasan la grabación del video. Ustedes pueden hacer preguntas, pueden ingresar tanto los de transmisión como los de distribución. O sea, yo les invito a que asistan todos. Normalmente esta charla demora 1 o 2 horas, pero es muy didáctico porque él entra al software, va dando clic, mire, da clic aquí, haga esto, aquí se da tal cosa, y les da algunos conceptos teóricos de la parte esta de diseño. Mire, diseño automatizado de redes de media tensión de baja y media tensión aéreas y subterráneas. Entonces les va a servir mucho. Inscríbanse, ¿cierto? Es gratuito, y bueno, ya si quieren el certificado, creo que lo pueden, ahí sí tendrían que pagar, pero para asistir no hay problema, es gratuito, solo se tiene que inscribir al enlace. Asistan, si de pronto no pueden asistir todos, pero que sí asistan por lo menos 1 o 2 del grupo para que quede con el conocimiento de la cosa.
Sí lo habían visto, yo no sé si ya lo habían visto cuando yo se los escribí. Yo ya también ya le escribía. De ver, por eso tengo una pregunta acerca de eso. Sí, pues, O sea, ¿por dónde recibiríamos la grabación? O sea, yo a las 7 tengo un quiz, entonces no sé si pueda asistir. No sé si yo me puedo inscribir y que me llegue inscríbete, pasión. ¿cierto? Inscríbete, trata de conectarte, no sé a través de qué plataforma lo vayan a hacer, pero ellos luego a tu correo te envían el material. Y si no, pues con tus compañeros que asistan. Entonces, yo de todas formas ya yo le dije a la que era de allá de la empresa la que yo tengo contacto, que pues luego me compartiera esa grabación y yo se las puedo compartir, pero inscríbanse porque lo mejor es que les llegue el material y como les digo, ellos normalmente en este tipo de conferencias les regalan las licencias por demo de un mes, o sea, la licencia, o más bien la licencia full, pero temporal por un mes, 2 meses, entonces eso les puede servir para lo que resta del semestre, ustedes puedan trabajar y al final todos tengan licencia. De pronto no la den, ¿cierto? De pronto no la den, pero ellos en los eventos estos siempre están dando ese tipo de licencia. Inscríbanse y ellos a su correo, a donde se inscriban, les llega material. Yo les sugiero que se inscriban con el correo institucional de la UTB para que ellos vean que ustedes son de acá. Ellos, como ellos ya conocen que la UTB tiene el software, nosotros somos usuarios del software, ellos pues normalmente pues son muy buena gente y siempre nos entregan mucho material, ¿no? Entonces, asistan, me comentan, yo voy a tratar de asistir, también voy a tratar de conectar y pues cualquier cosa pues me dice. Aquí tienen también un WhatsApp, ¿cierto? Por si necesitan, tienen algún problema de conectarse, que simplemente escriban a ese WhatsApp, mira, me estoy tratando de conectar, tengo algún problema, aunque normalmente eso no sucede, pero pues si tienen alguna información, incluso a ellos le pueden pedir, si no les llega la grabación, pues a ellos le puede llegar usted le pueden pedir la grabación a ellos o al correo electrónico este que está ahí, ¿cierto? ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Profesor, yo tengo una inquietud respecto a las fechas de entrega de los avances. Sí, yo sé que no he cambiado, que no he puesto he corregido las, las, las fechas en sabio, entonces, a ver, déjeme entro a sabio un momento. Contigo entro a sabio. Porque vamos a ver. Déjeme que yo estoy perdido de las fechas. Entonces, nosotros estamos en este momento estamos iniciando la semana 4. ¿Cierto? Ojo, para la próxima, no, todavía tenemos 2 semanas más para la entrega, ¿cierto? En la semana sexta, estamos en la semana 4, ¿cierto? Ya tenemos la otra semana y la semana sexta. Si ustedes quieren, el viernes podemos dedicarle unos 20 minutos a cada grupo para que ustedes ahí sí me presenten, me hagan como la presentación del avance, ¿cierto? Una presentación formal. Dice, profesor, mire, esto es lo que llevamos, estas son las dudas que tenemos. Esta presentación sí va a ser calificable, o sea, yo puedo ir pues como viendo cómo va su trabajo, pues voy a tomar anotación. Entonces podemos hacer jornadas de 20 minutos para cada grupo, ¿cierto? Son 5 grupos, 100 minutos, no, 20 minutos es mucho, 10 minutos de presentación y 5 minutos de preguntas para cada grupo. Entonces, por ejemplo, el viernes empezaríamos a las 7 con el primer grupo de 7 a 7 y cuarto, luego el segundo grupo de 7 y cuarto a 7 y media, el tercer grupo de 7 y media a 7 y 45 y así sucesivamente, o sea, para que entonces ustedes ya tengan, entonces, a las 7 el primer grupo, 7 y cuarto el segundo, 7 y media el tercero, 7 y 45 el cuarto, 8 el quinto, pues para que más o menos tengan como ese tiempo y se programen ustedes. Y ahí me hacen la presentación. Yo después les creo los links en Sabio para que me suban todo eso. Esta sería la presentación del avance calificable. La otra semana pueden buscarme fuera del horario de clase
y me muestran lo que hayan hecho, las correcciones que han hecho, porque por supuesto el viernes muy seguramente les voy a hacer correcciones o voy a hacerles aportes para que amplíen el avance. La otra semana, que sería la semana quinta, ¿cierto? Fuera de la clase me buscan, nos reunimos, ya ahí sí les prometo que voy a tener tiempo suficiente para reunirme con ustedes unos 10, 15, 20 minutos del tiempo que ustedes requieran para revisarle ese avance. Esa revisión de la otra semana no es calificable, para que en la semana sexta, o sea, la semana todavía más arriba, ya ahí sí hagan la entrega oficial del o sea, ya sea la entrega final del corte, ¿cierto? Que esta sería digamos, la entrega parcial del corte. Sí les queda claro. Ojo, la del código de ética no ha cambiado, ¿cierto? En esta semana te voy a cambiar la fecha, pero que sepan que la actividad de esa sí no se aplaza nada. Esto sí aquí aparece 26 y 27 de julio. Déjenme ver si enseguida puedo ir de aquí el celular y un poco para moverle las fechas enseguida, para que estas no se muevan. Por ejemplo, esta primera entrega, esta está en la semana sexta, que es 6 de septiembre. Calendario, 6 de septiembre, 6 de septiembre, estamos, entonces sería el 7 de septiembre es la entrega, la corrijo aquí, que sería el martes para hacer la entrega, ¿cierto? Y ahí les queda la entrega 7 de septiembre. 7 de septiembre a las 23:59, a las 11 de la noche, 7 de verificar 9. Y ahí tienen la fecha. Esa fecha sí no se aplaza, ¿cierto? Y lo mismo la del ensayo. La del ensayo, si quieren, la podemos dejar hasta el viernes de esa semana. No, mentira, porque yo tengo que calificarla. No, sí, pues, ¿cuántos son ustedes aquí? Son 20 y algo. 21, ¿sabes? No, esa la podemos dejar hasta el 9 de septiembre para poder tener tiempo de calificar. Yo les sugiero que no se atrasen con el ensayo. Ojo, muchachos, no lo manden a hacer. Yo sé que en Anoni se ofrecen hacer ensayos y toda la cosa, pero por favor no lo hagan, porque la idea, muchachos, es que ustedes practiquen y eso les sirva luego ¿para qué? Para práctica de las pruebas Saber Pro. ¿Cierto? Entonces, sí les sugiero que ustedes lo hagan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por favor, revisen el material que está en Sabio. Otra vez a compartir. Revisen el material que está en Sabio. Ahí tienen bastante material que les va a servir para ustedes. Por ejemplo, las rúbricas es importante que las revisen, ¿cierto? ¿En dónde está? Hasta sí está visible, miren. Por ejemplo, para los que tienen transmisión, ahí tienen un ejemplo de línea. La normativa del operador de Electricaribe. Que simplemente ese es el enlace para que vaya a la página. Abrirlo. El enlace para que vaya a la página, entonces les muestra ahí donde están. Ahí van a encontrar toda la normativa. Miren, normativa de red, la que aplica. Entonces, por ejemplo, proyecto tipo centros de transformación tipo poste. Todos los que ustedes que son de distribución tienen que utilizar esta, por ejemplo, la primera. ¿Cierto? Proyecto tipo de redes aéreas de media tensión por Racing, no, ese no. No, porque ustedes, su sistema de distribución va a ser con el conductor desnudo. Entonces, por ejemplo, sería este proyecto. O sea, el primero
y el segundo, ¿cierto? El primero y el tercero, perdón, son los que aplican. De pronto para los que tienen redes subterráneas, pues tendría que aplicar esto. Entonces, ustedes entran aquí, lo que él les descarga, lo que les va a descargar es un tipo en PDF. Descargue el tipo PDF. Para que vean, por ejemplo, lo que yo les decía, ellos ya les dan, bueno, esta está referenciada al transformador. Recuerden que los que están en proyectos de distribución tienen que hacer el cálculo de los transformadores. Recuerden que son los transformadores que van en los barrios y que alimentan. Aquí, en este documento, les muestran cómo hacer esa selección de los transformadores. Es muy sencillo. Vamos a poner a descargar también de redes aéreas. No, como lenta la. Bien, está viendo mi pantalla. Esa debe ser su guía para la memoria de cálculo de su proyecto. Habla un poco de las cosas. Lo que yo les decía, la definición de la normativa, ya lo tienen prácticamente. ¿Cómo? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, ahora profesor. Entonces, miren, aquí está todo. Miren, esta es la parte de memoria, ¿cierto? Entonces, miren, empiecen a términos, el transformador, que dice cuáles son los transformadores, la estructura del centro de transformación. Por ejemplo, si el transformador monofásico va en configuración bandera o en configuración, se pueden ir detallando. De todas formas, más adelante en el curso lo vamos a ir realizando poco a poco, pero entonces ustedes vayan leyendo esto porque esto les va a permitir adelantar su proyecto y va a ir resolviendo las dudas. Entonces, por ejemplo, aquí les muestra la codificación de las estructuras del centro de esto. Entonces, miren, por ejemplo, salida sencilla, de baja tensión, salida doble, pues le va mostrando cómo sí, miren, lo mejoraron porque ya lo cambiaron. Decía, ya veo el logo de Afinia. Estas imágenes, cuando estaba la normativa Electricaribe, eran dibujos, no eran esto es simulación, ¿cierto? Esto es de un simulador. Eran dibujos simplemente, de aquí se pueden apreciar mejor y aquí está Afinia. Entonces, miren, por ejemplo, los dicen el conductor de la puesta a tierra, ¿cierto? Entonces dicen cuáles son los tipos, miren, cuáles son los tipos que se pueden utilizar de conductor. Ustedes ya dependirán cuál de esos tres tipos pueden utilizarlo. La definición del electrodo de puesta a tierra. Entonces yo le da dos tipos de electrodo. Ustedes tendrán que escoger, dependiendo de su proyecto, cuál de los dos tipos de electrodo van a utilizar. Y así son. Por eso les digo que miren que esto es más el diseño que se hace aquí es más de selección y encontrar cuáles son esos criterios para yo seleccionar uno u otro de los que me permite la normativa. Entonces, en las distancias de seguridad, ellos te muestran las distancias de seguridad. Esto es RETI, esta imagen es de RETI. Cuánto debe estar el poste, ubicado el poste de la casa, de los techos. No pueden pasar líneas por encima de los techos de las casas. Aquí entonces, miren, distancia de seguridad para 13.2, que es el que aplica para ustedes. Entonces, miren que tienen todo, ¿cierto? Simplemente ustedes empiezan por aquí. Cálculos eléctricos. Esto le va a permitir calcular las corrientes para poder determinar la potencia del transformador, ¿cierto? Y entonces ya aquí, con esto ustedes empiezan. Entonces, no, la potencia del transformador me dio 45. Pues, ¿cuál voy a coger? Pues el que más cercano sea. ¿Cuál es más cercano? El de 50, ¿cierto? Entonces, coge el transformador de 50. Normalmente, en los sistemas de distribución en la costa, se suelen utilizar el transformador de 50 y el de 75 a nivel monofásico. Ya a nivel trifásico, normalmente se suele utilizar el de 112.5, que son un poco el sistema de baja tensión. Pues uno va a seleccionar, miren, la selección de los fusibles. Bueno, ahí va en toda la cantidad de elementos que mecánico, es lo que les decía, el cálculo mecánico, es lo del segundo corte.
Entonces, todas las fuerzas que son aplican para los postes, criterios de diseño. Mire, es que, vuelvo y les digo, para los de distribución es un poco más sencillo porque aquí está todo. La normativa del operador de red te da todo. Es ir detallando poco a poco y por eso les digo, lean el documento, léanselo completo. De pronto, como es un documento un poco largo, bueno, aquí son 261 páginas, pero no crean sino porque miren que vienen muchas páginas de anexos y ese tipo de cosas, tablas que de pronto es comprender qué significa la tabla y no necesariamente aprenderse la tabla. Pero miren que hasta aquí son solamente 30 y tantas páginas. O sea, donde viene toda la parte teórica y la organización, son 33 páginas. Ustedes pueden leerlo, por lo menos los del centro de transformación, e ir entendiendo esa parte. Bueno, me busco el otro documento que acabo de descargar, que es el de abra. Entonces, miren, este es el de la línea, o sea, del conductor. Entonces, para tener atención, vamos a ver, toda la parte de la normativa que aplica, campo de aplicación y viene la memoria. Entonces, miren que la memoria que viene, delimitación de zonas para el diseño de la línea. Es lo que yo les decía, zonas por velocidad del viento, zonas por niveles de contaminación. Más adelante, cuando veamos ya el cálculo mecánico, veremos lo del viento, ¿sí? Cómo afecta el viento. Esto es la tabla de contenido. Entonces, por ejemplo, los términos, el glosario de términos, léanlo porque así van a entender mucho mejor, un poco más largo. Zonas de viento, entonces se dice, entonces, si en celular, ellos tienen, Afinia define 3 zonas de viento, A, B y C, y determina el viento máximo o el viento reducido, tanto para las zonas rurales como para las zonas este dato de velocidad de viento máximo para poder hacer unos cálculos. Lo que alguien me preguntaba la vez pasada, ¿cómo afecta la temperatura? ¿Cierto? Y les decía, eso se calcula mediante una cosa que se llama la ecuación de cambio de estado. Pues para hacer que no es solo la temperatura de la cabeza, sino también, por ejemplo, la velocidad del viento, entonces vamos a requerir estos datos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, miren, estas son las zonas en las que Afinia define la región Caribe, zona A, B y C, zonas de viento, diferentes velocidades de viento. Entonces, bueno, si mi proyecto es aquí en Cartagena y en Turbaco, estoy en esta zona, la zona A. Entonces, ya yo sé cuál es la zona A, dice la velocidad de viento máxima, son 130 kilómetros. Si es rural y si es urbana, son 80 kilómetros. Y así voy definiendo los valores que requiere. Miren por ejemplo, de contaminación. Ellos hablan de contaminación a nivel de contaminación salina. Entonces, la zona que está rodeada, que está marcada con gris, es contaminación salina alta, y la zona que está de blanco es contaminación baja. Entonces, en el nivel de contaminación se pueden utilizar entonces diferentes tipos de aisladores. Entonces, por ejemplo, contaminación normal, una planta de contaminación altamente contaminado, puede utilizar este tipo de aisladores. Miren que ellos le dan el tipo poste y el tipo cadena. O sea, ellos, para 13.2, que es su proyecto. Si fuera 34.5, pues tendríamos que utilizar ¿cierto? Entonces miren que ellos limitan bastante la forma de seleccionar cuál de los dos utilizar, tipo poste o tipo cadena. ¿Por qué? Recuerden, ustedes, y esa va a ser mi pregunta clave en cada sustentación que haga. No, profesor, nosotros decimos tipo poste. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? Cuénteme por qué. ¿Por qué lo que usted seleccionó? Porque es normal, esta zona urbana, y pues movimiento con este y para. Eso es un criterio válido en nivel económico, ¿cierto? Pero usted lo debe soportar mediante una cotización, un tipo de cosas. Que yo me quede elementos, bueno, los aisladores, por aquí deben estar los postes, los conductores, miren lo que les decía, Afinias recomienda
recomienda utilizar solo 2 conductores, el triple AC y el ACCR. Entonces, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, el AAC, líneas de distribución aérea, urbana y rural, con zonas de nivel de alta contaminación, y el otro con zonas de contaminación normal. Entonces, mire, si usted va, su proyecto está, no sé, busquemos las zonas de contaminación, entonces el mapita. Aquí estamos, mire que Cartagena, toda la parte de Cartagena y Turbaco, incluso Arjona, está en zona de contaminación. Entonces, supongamos que su proyecto es aquí. Está en contaminación alta. ¿Cuál debo utilizar? El AAC. Ahí la justificación es muy válida. El operador de red indica que en zona de contaminación alta tengo que utilizar el AAC. Y ahí no hay más que justificar. Ahí usted lo está justificando por normativa. Por normativa, el operador de red indica que en esta zona tengo que utilizar este conductor. Ahí no hay más que decir. Ojo, si su proyecto, supongamos que sale de Cartagena, no sé, y llega hasta acá, hasta Magdalena, pues usted está pasando por 2 zonas diferentes, una zona de contaminación alta y una zona de contaminación normal. Entonces tendrá que utilizar 2 tipos de conductores dependiendo de cada zona. No podría ser, no, que yo voy a utilizar todo el mismo tipo de conductor. No, porque no aplica, ¿cierto? Porque de acuerdo al operador de red, usted tiene que utilizar uno u otro dependiendo de la zona. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Muchachos, ¿sí me escuchan? No, profe. No me están escuchando. Profesor, yo creo que con lo que usted ha explicado es bastante claro. Ok, pero sí me escucharon. Sí, estamos procesando toda la información. Yo sé que es mucha información. Aquí me estoy adelantando porque obviamente le estoy hablando cosas. Aquí empecé a mostrarle cosas desde el diseño mecánico, que es del segundo corte. Ustedes pueden entrar en el documento. Miren que el documento viene bastante bien organizado. Les puede servir este documento para que ustedes organicen sus documentos, ¿cierto? Para que vean cómo, mire la estructura, el índice de tablas, las presentaciones, o sea, los cuadros. Eso les va a permitir tener un poco más la cosa. Entonces, mire, por ejemplo, yo aquí de pronto me he pasado, miren, aquí viene, recuerden que la primera parte es lo relacionado con el cálculo eléctrico. Entonces vayan aquí a esta parte, miren que es muy corto, toda la parte de cálculo eléctrico y el sistema de puesta a tierra es lo que corresponde al primer corte, ¿cierto? Lo otro ya es el cálculo mecánico. Estos son cosas, elementos adicionales, por ejemplo, cruzamiento, paso por zona. Esto les va a servir, por ejemplo, cuando lo que yo les decía, lo que les mostraba, cuando se cruzan 2 líneas, la que hay en toda la entrada de la casa de ternera, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Quién va primero? ¿Quién va arriba? ¿Quién va abajo? ¿Qué sucede? Paso por zona. Estos son conceptos generales, distancias de seguridad, pero ya aquí nos podemos concentrar en la parte del cálculo eléctrico y el sistema de puesta a tierra, que es lo del primer corte. De pronto no se asusten, porque yo aquí me empecé a hablar de forma general, sino que vayan y miren, ya es solo la primera parte. Y luego lo del cálculo mecánico, que es la del, tanto de conductores como postes, que es la del segundo corte, ¿cierto? Para que lo tengan presente. A nivel de transmisión está el proyecto que les puse ahí de ejemplo, que es el de el diseño de una línea de transmisión en Chile, que les va a servir. Sé que es en Chile, de pronto la normativa no es la misma, ustedes pueden buscar la normativa nacional, pero me gustó ese documento porque viene bien estructurado, viene bien paso a paso las cosas que van a hacer, entonces les puede servir mucho de modelo, ¿cierto? A los de distribución no les pongo ejemplo porque con la normativa ya lo tienen prácticamente también bien paso a paso de lo que tienen que hacer. Entonces, revisen, lean y pues cualquier duda me la hacen saber. Entonces, muchachos, bueno, sé que hay bastante información por procesar. Reúnanse, organicen la presentación, 10 minutos, o sea, la presentación del viernes, que no sea más de 10 diapositivas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque una diapositiva por minuto para tener tiempo suficiente de hablar. Aprovechen. Yo no, si tienen dudas, háganmela saber. O sea, la presentación no es para que me vengan a decir que ya han hecho todo. No, entonces mire, hemos hecho esto no lo hemos hecho porque no lo entendemos o no sabemos cómo andar, creemos que por aquí, creemos que por allá. Sí me hago entender, o sea, no crean que yo voy allá a rajar
y no lo hicieron, no. Porque recuerden que el aprendizaje basado en proyectos lo estamos construyendo entre ustedes y yo. Entonces, yo también hago parte del proyecto. Es como un momento de que ustedes me cuenten qué han hecho, qué dudas tienen y entre todos podemos resolverlas. No por el hecho que tengan dudas o por el hecho de que, sobre todo porque es la primera entrega, ¿cierto? No por el hecho que tengan dudas o que tengan dificultades en el avance que yo les vaya a calificar mal. No, para nada, ¿cierto? Pero sí me interesaría conocer qué han hecho y qué dudas tienen para irles respondiendo. Ojo, esta es la primera entrega. De ahí para adelante, pues ya van conociendo la metodología y cada vez voy a ser un poco más estricto en el cumplimiento del cronograma. Es decir, mire, profesor, nuestro cronograma era este. Para esta fecha debíamos tener esto. No lo tenemos porque estamos perdidos. Entonces, pero hemos hecho esto. ¿Por dónde avanzar? Bueno, listo. En la primera entrega no tengo problema. Pero en la medida que vayamos avanzando, sí voy a ser un poco más riguroso en cumplir con los... Porque podemos llegar al tercer corte y decir, ay, profesor, yo no he hecho el diseño eléctrico que era el primer corte. No puede ser eso. ¿Qué? No puede ser. Pero sí, pues voy a hacer, soy flexible y voy después luego apretando un poco para que vayan cumpliendo los cronogramas. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Bueno, muchachos, terminamos entonces por hoy. Me avisan cualquier cosa, me escriben y conversamos. Listo, profe, muchas Listo, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, hasta el viernes, profesor.